Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Barça Gol, donde estamos repasando las noticias más importantes del Fútbol Club Barcelona. Ya lo estás viendo en portada, los peligros del fichaje de Joao Félix por el Barça. ¿A qué se arriesga en el Barça Joao Félix? Lo queremos desvelar dentro de algunos segundos. Y el motivo, entre comillas, oculto de la salida de Eric García del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué pasó con este fichaje? Lo queremos ver en los próximos minutos. Por supuesto, te animo a que te suscribas y dejes tu like y también tu opinión y tu análisis para participar de lleno de lo que vayamos conversando acá en Barça Gol. ¿Se equivocó el Barça con las condiciones en el caso Joao Félix? Veamos la noticia. Como se mencionaba en su momento, la entidad azulgrana consiguió una cesión simple en la que no tuvo que pagar ninguna compensación económica al cuadro rojiblanco. Para ponerlo en contexto, el Chelsea tuvo que pagar 11 millones de euros para hacerse con los servicios de Joao por media temporada sin una opción de compra, aunque el Atlético estaba más que dispuesto a negociar. La intención de los madrileños era repetir la fórmula con el Barça. Sin embargo, ante los problemas económicos y con el fair play financiero, se sentaron bases mucho más amigables en el sentido económico a corto plazo. Los catalanes no tenían ninguna posibilidad de optar por una opción de compra para el verano 2024 y está el riesgo de que si el jugador explota en esta temporada y finalmente puede mostrar su mejor versión, luego el Atlético de Madrid lo quiera vender por un precio muy elevado. ¿Cuál es la situación hasta ahora? ¿O cuál es el supuesto peligro? Atlético de Madrid le cedió al Chelsea por 11 millones de euros y por supuesto haciéndose cargo de la ficha el conjunto blue a Joao Félix por media temporada sin opción de compra. Quiso replicar esa misma acción con el Fútbol Club Barcelona y el Fútbol Club Barcelona dijo: por ninguna manera, no tengo ni la plata, no tengo ni la intención. Desde ese lugar las condiciones eran, y aquí el gran positivismo que tenemos con respecto a Deco y con respecto a Laporta, de saber aprovechar la oportunidad y no hacer frente a gastar y gastar y gastar por un jugador que a mi juicio las condiciones las tiene, mucho talento, pero que hasta ahora no ha demostrado mucho más como futbolista y tampoco ha demostrado que es un futbolista para ser preponderante dentro del Fútbol Club Barcelona, ni siquiera tampoco dentro del Atlético de Madrid. ¿Dónde estaba la situación? La información sigue hablando al respecto. Es una posibilidad que está en la mesa, me refiero, o aquí la información se refiere a que el jugador pueda explotar, pueda ser muy bueno y que luego el Atlético de Madrid lo quiera vender por un precio muy alto. Pero solo el tiempo dictará sentencia y dará o no la razón a los catalanes. Mientras tanto, deben aprovecharse e intentar explotar todas las cualidades de un Joao Félix que está muy ilusionado de cumplir su sueño y vestirse de azulgrana. Viene en un año muy complicado y debe ser prescindible para el Cholo Simeone, algo que le puede servir de gasolina para reivindicarse esta temporada y demostrar que es la estrella que tanto se pensaba en 2019 cuando salió del Benfica. Si tú recuerdas el 2019, muchos dijeron que era el Mbappé del verano cuando fue al Atlético de Madrid. Hay que recordar que Joao Félix llegó al Atlético de Madrid por 120 millones de euros. Evidentemente ahora a esta altura probablemente ya se encuentra amortizado el jugador en cuanto a la pérdida o a las ganancias que es generado para el club. Lo que sí está cierto es que no ha amortizado nada deportivamente hablando. Se esperaba que fuera el heredero de Griezmann, de hecho le habían dado hasta las 7. Se esperaba que fuera el que condujera el equipo del Cholo Simeone y lo único que demostró fue cabeza gacha, no muchas ganas, poco correr, poca intensidad. La verdad, como un cierto desgano, te diría yo, incluso por parte del jugador. Además, se le dio la oportunidad de ir al Chelsea, tampoco brilló. Y lo que más molestó a la entidad blue y también al Atlético de Madrid es que el jugador pareciera estar como apagado, pareciera estar en off. Muestra de repente destellos o pinceladas de su talento, pero no pareciera estar concentrado en los proyectos donde le han dado oportunidades. ¿Podrá mostrar todo su talento en el Fútbol Club Barcelona? Dependerá de él, dependerá de Xavi. Por supuesto, muy atentos vamos a estar a la noticia. Y con respecto a la misma cosa de noticias, vamos a ver la siguiente información. El motivo oculto de la salida de Eric García del Barça. ¿Qué fue lo que pasó acá? Había dos condicionantes. Una, Eric García condicionaba al Barça. Y dos, había una palanca que lo cambiaba todo. ¿Quién informa acá? RAC 1.
Según una reciente información de RAC 1, y acá cito textualmente desde la fuente, el club no hubiese podido inscribir a Íñigo Martínez si el central catalán no hacía sus maletas este verano. A pesar de que no cobraba un salario elevado, no había espacio en el fair play financiero para registrar al vasco tras asegurar las incorporaciones de Joao Félix y Joao Cancelo. No es un secreto para nadie que los blaugranas tuvieron muchos problemas con el margen salarial. Una vez más, Joan Laporta, presidente del club, se vio en la obligación de presentar un nuevo aval, que rondó entre los 20 o 30 millones de euros para que el Barça pudiese inscribir a todos sus jugadores. La situación entonces queda muy clara. ¿Por qué Eric García sale del Barcelona y va al Girona? Por una cuestión de dinero. No había espacio para tener a Joao Félix, no había espacio para tener a Joao Cancelo y a la vez tener a Eric García. Uno de estos tenía que salir y a eso también había problemas para poder inscribir a Íñigo Martínez. Sigue arrojando la noticia. El club se había quedado esperando el ingreso de 40 kilos por parte del libro Football Finance, que nunca llegaron. De allí que se multiplicaron las salidas en la recta final del mercado. Eric García incluido. Lo que está acreditando acá RAC 1 es que una de las palancas o uno de los financistas que tendría Laporta dijo: te voy a dar 40 kilos, y resulta que no cumplió su palabra y no se los dio. Y por tanto tuvo que Joan Laporta, el presidente del club, presentar un nuevo aval. Evidentemente la situación era muy compleja, esto ya a título personal por si acaso. Evidentemente la situación era muy compleja, entendiéndose que Eric García probablemente iba a condicionar como el cuarto central. Estamos hablando de que Jules Koundé titular, Ronald Araujo titular, porque ya llegó Cancelo, con lo cual ya está cubierto el lateral derecho. El tercer central para mí es Christensen y probablemente iba a quedar de cuarto central Eric García. Probablemente iba a jugar muy pocos minutos, no iba a tener la claridad y capacidad que él buscaría en un equipo como el Barcelona, y al final, inclusive yo creo que lo mejor para su carrera era buscar otra opción fuera del FC Barcelona. La información sigue arrojando lo siguiente: la palanca que lo cambió todo. Se habla con respecto al inversor alemán. Este fondo que comunicó, y aquí cito de la información, el 31 de agosto que necesitaba un plazo más de tiempo para abonar al monto correspondiente por la reventa de Barça Vision. Y ante la desesperación por registrar todos los jugadores, desde el club activaron el plan B, que era dar salida a más jugadores y presentar un nuevo aval. Finalmente completaron todas las operaciones que se habían previsto. La verdad es que en este punto se estaba hablando con respecto a qué iba a pasar con esa palanca. La razón era muy sencilla: los que tenían que presentar la palanca se bajaron y el que salió lavando o pagando los platos rotos fue Laporta con su propio aval, entre comillas pagando los platos rotos, porque pudo inscribir los jugadores que él quería. Había que privilegiar entre uno y otros, y el que salió perjudicado, entre comillas, fue Eric García, porque estamos hablando de que no se pudo quedar en el Barça, pero de todas maneras va a seguir en el fútbol profesional y quién sabe si en su momento podrá volver. Y ahí está la pregunta: ¿podrá volver en algún momento Eric García al Barcelona? ¿Qué pasará con Joao Félix? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que vamos a estar siempre encima de la noticia, la información, para analizarla, opinarla y por supuesto compartirla contigo. Por eso te pido que te suscribas, dejes tu like, deja tu comentario, deja tu análisis y nos vemos en un próximo capítulo.